Fui excluido del funeral de mi padre por mi hermanastra, heredé el 80% de su fortuna. Cuando ella lo descubrió, intentó manipularme y robarme, pero la desenmascaré y conseguí mi venganza. Tengo 32 años y soy hombre. Nunca tuve que sentir algún otro tipo de sentimiento hacia mi papá, tiene 60 años. No odio, no ira, porque sé que mamá no querría eso si estuviera aquí. Ella era un alma muy amable y a veces me pregunto cómo lo hacía. Usualmente rezo para tener su tipo de espíritu porque la forma en que brillaba alrededor de las personas con las que estaba. Pero ahora se ha ido y no puedo decir que haya superado completamente su ausencia, aunque han pasado años desde que nos dejó. Sin embargo, para mi papá, su muerte no le impidió explorar la vida sin ella. Después de 5 o 6 meses de su muerte, mi papá ya estaba con la siguiente mujer. De ahí surgió mayormente mi enojo, el hecho de que ni siquiera le dio tiempo antes de reemplazarla. Tenía 24 años en ese momento y acababa de terminar la universidad y tenía un trabajo de medio tiempo. Decidí dejar el hogar y mudarme a mi propio lugar ya que no podía soportar a una extraña reemplazando a mi madre y teniendo a sus hijos en una casa donde crecí con mamá. Como mi trabajo de medio tiempo no me permitía alquilar una casa en ese momento, me mudé con mi mejor amigo, a quien llamaremos Mark. Mi hermano menor tenía 20 años y aún vivía de mi papá ya que estábamos bastante bien económicamente. En realidad, esperaba mudarse después de la universidad también, y eso es exactamente lo que hizo. Se mudó conmigo cuando finalmente aseguré mi propio lugar y mi papá no estaba exactamente feliz por los cambios repentinos, pero tampoco nos dio tiempo para adaptarnos al cambio que nos trajo cuando se volvió a casar casi justo después de la muerte de su esposa. Una cosa que hasta el día de hoy no entiendo completamente es por qué hizo lo que hizo. Realmente amaba a mamá, era tan obvio, y admiraba su amor tanto cuando era más joven que recé por tener algo así cuando creciera. Así que digamos que he estado viviendo la vida desde entonces. Solo he tenido 3 novias y nunca han conocido a mi padre, de hecho, 2 de ellas pensaron que estaba muerto o que no nos hablábamos, ya que nunca hablé de él ni una vez. Pero la verdad es que no estábamos guardando ningún tipo de rencor ni nada. Simplemente no estaba tan cerca de él como antes. Hablábamos en mi cumpleaños y siempre me llamaba para desearme lo mejor en mi día, pero eso era todo. Incluso cuando obtuve mi maestría, no se lo dije. Ni siquiera sabía que decidí seguirla. Así que, aunque no teníamos la típica relación padre-hijo, aún nos respetaba mucho y hablábamos durante eventos importantes, y eso era todo. Sin embargo, una de mis hermanastras realmente me sacaba de mis casillas a veces. Cuando lo llamaba, en realidad al teléfono de casa que usualmente tenía en su oficina, ella contestaba y me decía que él no estaba ahí cuando sí lo estaba. Al principio no le presté atención ya que parecía que eso era lo que quería, pero luego comenzó a hacer demasiado. Se volvió tan molesto que me hizo darme cuenta de la razón principal por la que casi corté lazos con mi padre en primer lugar. Así que dejé de contactarlo durante ese periodo. Él lo notó y preguntó qué estaba mal. Fue entonces cuando le dije lo que su hijastra había estado haciendo y descubrí que él siempre había estado presente durante esos momentos en que quería hablar con él. Después de eso, le prohibió contestar el teléfono y ella se enojó conmigo. Secretamente tomó mi número de papá y me insultó. Recibí una llamada inesperada ese día de un número desconocido y cuando escuché su voz, instantáneamente supe que era ella y que había venido a causar problemas, así que simplemente colgué antes de que pudiera terminar con su drama. Parecía que no le gustó el hecho de que le colgara, pero obviamente no podía hacer nada al respecto ya que literalmente no tenía ningún asunto con ella. Solo llamaba a casa para ver cómo estaba mi padre y a veces su esposa. No es que quisiera estar en malos términos con mi hermanastra o que realmente la odiara, en realidad, no lo hacía. El problema era ella y su personalidad con derecho. Estaba 100% seguro de que mi papá también tenía un problema con su comportamiento ya que no estaba exactamente acostumbrado a eso. Mi mamá era una mujer estricta pero amorosa, así que recibimos la formación necesaria de ambos padres. Así que sí, no era muy rebelde durante mi adolescencia, probablemente por eso era el hijo favorito de mi papá. Cuando pienso en esos buenos tiempos creciendo, desearía que mi papá nunca se hubiera vuelto a casar, entonces aún seríamos tan cercanos como siempre. Pero eso sería bastante egoísta de mi parte porque todos merecen felicidad y amor, ¿verdad? No podía posiblemente quitarle eso por mi propio egoísmo. Sin embargo, mi madrastra no nos aceptó exactamente. Los primeros días que pasé con ella, actuó como si, bueno, nosotros, mi hermano y yo, no existiéramos. Solo hablaba con sus propios hijos. Imaginen sentirse excluido inmediatamente después de conocer a su nueva madre.
Especialmente me sentí mal por mi hermano menor ya que solo tenía 20 años en ese momento. De todos modos, dejaré de culpar a alguien por el desagrado que tengo por mi familia lejana. Actualización 1. Así que mi papá y yo no estamos tan distanciados como solíamos estar. Poco a poco estamos empezando a acercarnos y lo estaba llamando no solo en mis cumpleaños. No fue un gran cambio comparado con cómo solíamos ser en el pasado, pero era algo al menos y estaba feliz por ello. El crecimiento fue lento pero valió la pena. Gradualmente comencé a abrirme a él y mi hermano menor eventualmente también lo hizo. En realidad, antes de eso ni siquiera estaban en términos de hablar, pero ahora están bien, gracias a mí. Bueno, en parte gracias a mí, ya que fue mi hermano quien me pidió que hablara con él un día cuando estábamos, mi papá y yo, al teléfono. Así que sí, ahora nuestra una vez disfuncional familia no es tan disfuncional como solía ser, pero mi hermanastra todavía no está feliz por ello en absoluto. Sorprendentemente, siempre está buscando una manera de contactarme para insultarme y restregarme su dinero, el dinero de mi papá, en la cara, y honestamente, ni siquiera estoy en bancarrota. Bueno, obviamente aún no estoy al nivel de riqueza de mi papá ya que eso tomará muchos años de trabajo duro, pero denme tiempo. Así que a ella no le gustó ni un poco cuando lentamente comencé a reparar nuestra relación, mi papá y yo. Sus hermanos tampoco parecían gustarles el hecho, ya que creían que tarde o temprano mi papá querría reanudar enviándome dinero para el mantenimiento. Sí, mi papá realmente consentiría a un hombre de 30 años, especialmente si lo permites, pero he rechazado su dinero durante mucho tiempo y ya que ahora estamos en mejores términos, es normal que teman ese hecho ya que significaría menos dinero para ellos, aunque papá no es así. Definitivamente mantendrá su amor fuerte por ellos. Si tuvieran algo de sentido, sabrían que no necesitas necesariamente dejar de amar a alguien o amar a alguien menos para amar a otra persona. Pero con el carácter de estas personas que llamo mi familia política, no estoy tan sorprendido por su mentalidad. Bueno, todos sus planes obviamente no funcionaron porque mi papá y yo mantuvimos contacto constante. Ni siquiera sé por qué están tan fijos en el dinero de mi papá. Si decidieran salir y encontrar un trabajo, honestamente no sería tan difícil debido a las conexiones que mi papá tiene en tantos lugares. Pero no, todos quieren sentarse y esperar a que papá los mime con su dinero ganado con tanto esfuerzo. No debería molestarme, pero lo hace. Me pregunto por qué él incluso lo hace. Son adultos completamente crecidos que necesitan un trabajo y no vivir del dinero de su padrastro. Así que acabo de descubrir algo bastante desgarrador en realidad. Lo he sospechado por un tiempo, especialmente desde que mi papá y yo recientemente nos acercamos y hablábamos más por teléfono e incluso nos encontramos durante las vacaciones, aunque mi hermano y yo usualmente pasábamos las vacaciones en algunos de sus áticos más cercanos a donde vivo ya que vivo a días de donde él y mi madrastra viven con sus hijos. Ahora que lo pienso, me pregunto por qué tuve que mudarme tan lejos de ellos. Me pregunto si realmente odiaba a mi papá entonces y si se notaba mucho. Al menos espero que no, ya que no hubiera querido que mi papá se sintiera mal por algo natural. El problema actual es que durante algún tiempo descubrí que mi papá ha estado enfermo. Bueno, sucedió una fría mañana de invierno durante una de nuestras muchas llamadas telefónicas. Sonaba tan decaído como la semana anterior. Cuando pregunté, dijo que había cogido un resfriado, pero luego seguía empeorando y ni siquiera sonaba como un resfriado ya. Le dije que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa y que siempre estaría ahí para él, aunque no estuve en los últimos años, lo compensaría con tanta alegría en mi corazón. Fue entonces cuando me lo dijo. Tiene cáncer y solo ha estado sobreviviendo estos últimos meses. Estaba conmocionado. Acabábamos de empezar a hablar para que me dejara tan pronto. Honestamente, fue un momento realmente doloroso para mí en ese momento, pero pensé en cómo probablemente se sentía él, así que decidí estar ahí para él ya que realmente no podía hacer mucho. Pasamos el resto de nuestros días acercándonos y fue uno de los mejores momentos que compartí con él desde después de la muerte de mi mamá. También descubrí que su familia, mi madrastra y sus hijos, realmente no se molestaron en ayudar o mostrarle cualquier simpatía, así que decidió quedarse en otro lugar cuando contrató a una enfermera privada para vivir el resto de su vida. Me sentí tan enojado con ellos, pero honestamente esto es algo que cualquiera hubiera esperado de esos monstruos que él llamó familia. Ofrecí ir a su ubicación y, bueno, simplemente estar ahí para él, pero se negó diciendo que era muy feliz manteniendo contacto constante conmigo. Más tarde me dijo que ellos, su familia, eventualmente vinieron por él, pidiéndole que volviera a casa para que pudieran hacer lo correcto por él, pero sospeché que simplemente se dieron cuenta de que si moría,
Había una posibilidad de que tomaran una gran porción de su testamento ya que lo cuidaron tan diligentemente cuando estaba vivo. Iba a aconsejarle que rechazara su oferta y simplemente se quedara donde estaba, pero en momentos como ese uno necesitaba estar cerca de las personas que más amaba. Algo en el fondo me dijo que esa persona era yo, pero ¿qué sé yo? Realmente solo quiero lo mejor para él y quiero que sea extremadamente feliz y agradecido durante este punto de su vida. Actualización 2. Así que acabo de escuchar algunas muy malas noticias. Mi papá murió temprano esta mañana en la casa familiar. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Me siento mucho más triste de lo que pensé que estaría. Realmente, ¿qué hago ahora? Literalmente no tengo ninguna figura parental viva restante, y si no cuentas a mi madrastra, y nunca la he aceptado como tal, así que eso ni siquiera cuenta. De todos modos, realmente espero que sus últimos momentos no fueran duros para él y realmente espero que supiera que se sintió genuinamente amado por mí y mi hermano al menos. Siempre sospeché de mi madrastra y sus hijos, que siempre actuaron como si solo estuvieran con él por su dinero. De todos modos, supongo que nunca podré preguntar qué estaba pasando por su mente cuando tomó una nueva esposa 5 meses después de la muerte de mamá. Pero honestamente, tuve tantas oportunidades de preguntarle, pero no quería abrir una herida cerrada. Así que decidí no hacerlo. Supongo que tengo que madurar y dejar ir todas las cosas que no puedo controlar, especialmente las decisiones de un hombre mayor, mi padre. Sinceramente, espero lo mejor para él donde sea que esté ahora. La nueva semana fue difícil para mí. Simplemente estaba dejando que la vida pasara, poniéndome todo deprimido y triste por el fallecimiento de papá. No era algo que pensé que duraría tanto. Pero lo hizo. Además de eso, necesitaba averiguar qué estaba planeando mi madrastra para su funeral. Traté de llamar a mi otra hermanastra, pero no contestó el teléfono. Su hermana probablemente le dijo que no contestara ninguna llamada mía, así que llamé a su madre y me habló sobre la fecha del funeral ya fijada y luego me preguntó por qué sonaba tan abatido en el teléfono. Quiero decir, no sé, mi papá acaba de morir, ¿qué esperabas realmente? Antes de que pudiera responder, dijo esto, no es como si hubieras estado ahí para él, nunca te importó, así que no empieces a actuar raro ahora que se ha ido. Bueno, no sabía qué decir a eso. De hecho, sabía que no necesitaba responder a algo así. Es como alguien diciéndote que tienes una cola larga detrás de ti y no la tienes, pero la persona sigue insistiendo en que la cola está ahí. En este punto, simplemente los dejas pensar lo que quieran. Terminé la llamada y me dije que no hablaría con esa mujer maniática en mucho tiempo. La única razón por la que incluso había llamado era para averiguar sobre el funeral de mi papá. ¿Por qué más habría decidido levantar el teléfono y marcar su número? Después de colgar la llamada, me di cuenta de que había planeado previamente preguntar cómo podía contribuir al funeral. ¿Cómo podría armarme de valor para llamar a esta mujer por segunda vez? Tragué y me tragué mi orgullo y volví a tomar ese teléfono. Esta vez contestó en el primer timbre y gritó que, directamente en mis oídos. Le dije que quería contribuir a la planificación del funeral de mi papá y se burló. ¿Qué crees que ese cambio tuyo puede hacer por mi esposo? Ni siquiera puedo creer que me preguntes esto. Deberías usar ese dinero que quieres contribuir para arreglar tu miserable vida. Y luego terminó la llamada sin siquiera permitirme responder. Me pregunto cómo mi papá la soportó cuando estaba vivo. Realmente me pregunto, y por cierto, ¿quién dijo siquiera que estaba en bancarrota? Sospecho que es su primera hija quien comenzó a difundir ese rumor inútil. Honestamente, estoy haciendo lo mejor posible para un hombre de 32 años. Estas personas definitivamente se están engañando a sí mismas aquí, pero no importaba. No pude ni siquiera contribuir al funeral de mi papá. ¿No se supone que esto es algún tipo de crimen? Literalmente soy el primer hijo de mi padre, el heredero. Debería poder tener algunos derechos que estas personas ni siquiera pueden tocar. Quiero decir, vamos. Ahora finalmente lo dejé ir. No pude contribuir al funeral de mi papá, eso terminó, así que simplemente me concentré en asistir al funeral. La fecha de su funeral se acercaba rápidamente y no quería ser sorprendido desprevenido con el trabajo y otras cosas, y ya había informado a mi jefe sobre las fechas y a mis empleados en mi empresa emergente, por supuesto iba a estar fuera por unos días. No estaba seguro de cuánto tiempo tomaría ya que la residencia de mi papá estaba muy lejos de donde vivía, pero tomé una semana libre por si acaso. Para entonces, ya había informado a mi hermano de su muerte y él también quería asistir al funeral. Decidimos encontrarnos en su lugar ya que estaba mucho más cerca, pero aún lejos de donde vivía papá.
Viajé los próximos 2 días a su lugar y llegué en 36 horas. Cuando finalmente me instalé, decidimos comenzar a movernos en los próximos 2 días. El funeral era en 5 días a partir de entonces. Partimos en el segundo día y nos tomó 3 días llegar allí. Después de encontrar nuestro camino a partir de la escasa descripción que mi madrastra me había dado antes, finalmente llegamos al lugar del funeral y nos sorprendió la situación allí. Actualización 3. ¿Pueden creer que no se nos permitió entrar al lugar por cualquier razón? Estuvimos afuera como 20 minutos discutiendo y suplicando con los guardias de seguridad que estaban a cargo de la entrada de los invitados, ya que era más un funeral privado con pocos familiares y amigos cercanos. ¿Pueden creer que esto realmente estaba sucediendo? ¿Quién nos habría bloqueado el acceso al funeral de nuestro propio padre? Entonces me di cuenta de que no podía haber sido nadie más que mi madrastra y sus hijos. Cuando pregunté quién nos había instruido, se negaron a decirme quién, pero 1 hora después de estar parados afuera, mi malvada hermanastra llamó a uno de ellos y preguntó, ¿cómo va todo por allá? Los guardias de seguridad nos mantenían alejados y ellos dijeron que iba bien. Logré escuchar su voz y finalmente confirmar que ella estaba realmente detrás de esto. No estaba feliz ni un poco y estaba incluso enojado por el desarrollo de las cosas. Ella se unió a una nueva familia, intentamos aceptarla, pero nunca correspondió los esfuerzos hacia nosotros y ahora nos está bloqueando del funeral de papá. Bien, ahora estoy enojado. Saqué mi celular y comencé a hacer llamadas a parientes y algunas de las influencias que he logrado tener a través de mi padre. Fue entonces cuando descubrí que mi hermanastra también había bloqueado el acceso al lado de la familia de mamá, no fueron invitados y tampoco se les permitió entrar. Para entonces, el funeral ya había terminado. No podíamos hacer nada al respecto. Después de que todos salieron del cementerio, fuimos a dejar las flores al menos, ya que no pudimos asistir. Terminé llorando incontrolablemente, pero mi hermano y mi mejor amigo estaban ahí para consolarme. Sorprendentemente, ni siquiera sabía que él, mi mejor amigo, estaría allí ya que no habíamos hablado en un tiempo, ya que estábamos tan ocupados con nuestras vidas individuales. En realidad, estaba feliz de verlo y agradecido de que estuviera ahí para mí en un día como este. Sin embargo, estaba triste y molesto con mi familia política y esperaba no volver a encontrarme con mi hermanastra especialmente por cualquier cosa más adelante en el futuro, y lo mismo va para ella. Bueno, 2 semanas después, escuché que el testamento de mi padre sería leído ese día. Descubrí que mi papá y su esposa habían firmado un acuerdo prenupcial que se leería después de su muerte, así que su abogado quería que asistiéramos. Estoy seguro de que si no nos hubiera informado, mi familia política no se habría molestado en hacérmelo saber a mí y a mi hermano. Aún no habíamos regresado ya que decidimos simplemente pasar un buen rato en el país antes de volver. Si volvíamos casi de inmediato, habría sido casi un desperdicio ya que no pudimos asistir al funeral para el que vinimos aquí en primer lugar. Llamé a mi jefe y colegas en el trabajo y les informé que estaría allí por un tiempo, así que lo único que necesitaba hacer mientras estaba aquí era relajarme, divertirme con las personas más cercanas en mi vida, mi hermano y mi mejor amigo. El día de la lectura del testamento, todos nos arreglamos y salimos hacia la casa familiar donde se iba a leer el testamento. Trajo recuerdos y definitivamente estaba feliz de estar allí, aunque la presencia de mi familia política hacía tan obvio que había cambiado mucho después de todos estos años que no había estado allí. Inmediatamente entramos, mi hermanastra dijo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Se perdieron o algo? Oh, le digo, estoy seguro de que no, es obvio, ¿no? Somos familia real. Ella me hizo una cara irritada y dijo, lo que sea, haz lo que quieras, solo no causes problemas mientras estés aquí y no te interpongas en el camino de nada. Su mamá y sus hermanos se rieron de eso y continuaron con sus asuntos. Me hizo pensar, ¿por qué estaba siquiera aquí? Pero no iba a permitir que estas personas nublaran mis pensamientos con tanta negatividad. Mi papá fue mi héroe mientras crecía y era mi familia, sin importar cuán diferente fuera de la familia habitual. Él era mi papá y no me perdería la lectura de su testamento después de que ya me hicieron perder su funeral. Me senté con confianza en la mesa redonda y miré hacia el abogado. Me dio una pequeña sonrisa, me estrechó la mano y dijo: Así que escuché que eres el primer hijo del señor X. Dije que sí y me dijo que siguiera siendo auténtico y llevara el nombre de mi padre. No entendí lo que eso significaba, pero no le di demasiado significado. Después, saludó a mi familia política casi de la misma manera, pero noté que me saludó mucho más cálidamente. Parecía que tenía una idea sobre el plan malvado de mi familia política acerca de papá, simplemente tomando de él sin dar. Bueno,
Todos nos acomodamos para la lectura del testamento y todo quedó en silencio. El abogado aclaró su garganta y comenzó a leer el contenido del testamento. Después de que terminó, las bocas de todos estaban abiertas, mandíbulas en el suelo, nadie esperaba esto. Tenía lágrimas corriendo por mis ojos. ¿Qué demonios estaba pensando mi viejo? Según el testamento, me dio el derecho de controlar su fondo fiduciario donde el 80% de sus activos e inversiones estaban colocados. El 20% restante se compartió entre mi madrastra y mi mejor amigo. ¿Quién habría esperado esto? Mi papá es realmente impredecible. Me pregunto qué estaba pasando por su mente cuando escribió su testamento. No me estaba quejando, sin embargo. No podía imaginar el 80% de todas estas valiosas posesiones yendo a mi familia política. Habrían desperdiciado el nombre de mi papá y años de arduo trabajo sin pensarlo. Mi hermano, mi mejor amigo y yo compartimos un gran abrazo y nos felicitamos mutuamente. Aún no podía creer que mi papá haya confiado tanto en mí. Era simplemente increíble. Mi madrastra se levantó de su asiento y comenzó a gritar, ¿cómo pudo hacerme esto? La traición. ¿Cómo pudo? Comenzó a llorar en voz alta y cayó al suelo. Sus hijos fueron a su lado para consolarla y mi hermanastra, con la que tengo serios problemas, siguió mirándome. En este punto, creo que deberíamos simplemente llamarla Lena. Es un nombre demasiado hermoso para ella, pero por privacidad, está bien. No podía soportar todo el alboroto que estaba ocurriendo en la habitación, así que me levanté y le pedí a mi hermano y a mi mejor amigo que saliéramos de la habitación. Salimos y un minuto después vi a Lena corriendo hacia mí. Estaba sin aliento cuando me alcanzó, así que puso una mano en mi hombro para recuperar el aliento. Aparté sus manos desagradables. Me pregunto qué era lo que quería esta vez o qué drama estaba tratando de montar después del que acababa de experimentar en la habitación con su mamá. Lena dice, hola, caminas realmente rápido, ¿sabes? Casi desapareces ahí. Así que, ¿ustedes se dirigen de vuelta al hotel o dónde se están quedando? Nunca le dije dónde nos estábamos quedando, así que ¿cómo sabía que nos estábamos quedando en un hotel? Esta chica es bastante extraña. No dije nada de nuevo. Sé que probablemente desconfías de mí por nuestro pasado, pero ¿por qué no simplemente nos llevamos bien ahora? Sabía lo que esta chica astuta estaba tramando. Le estreché la mano y le sonreí, luego le dije. Sé exactamente lo que quieres, pero para evitar perder el tiempo de ambos, Lena, te diré ahora que no obtendrás ni una pizca de mi herencia. Actualización 4. Inesperadamente, o tal vez debería decir sorprendentemente, Lena no se rindió en su búsqueda de obtener mi favor. Siguió llamándome incluso después de ese día. Me tomó bastante tiempo finalizar esta decisión, pero decidí reubicarme al país en el que pasé la mayor parte de mi vida entonces. Informé a mis amigos y colegas en mi antiguo país de residencia y, aunque estaban tristes de que me fuera, me desearon lo mejor. Para cuando terminé con todo el proceso de mudanza, haciendo planes y finalizando algunos acuerdos, ya había pasado una semana desde el día en que se leyó el testamento. Mi hermano y mi mejor amigo también acordaron vivir en ese mismo país y, después de persuadirlos para que se quedaran conmigo en nuestra casa familiar, estuvieron de acuerdo. Eché a mi familia política de la casa, pero fui lo suficientemente generoso como para darles mi antigua casa en mi antiguo país de residencia, pero mi madrastra estaba enojada, les diré. Dijo que nunca terminaría allí y trató de intimidarme para que le diera la casa de mi papá, pero ni siquiera estaba listo para su drama, así que amenacé con involucrar a la policía si cruzaba sus límites y, bueno, se echó atrás bastante rápido después de esa amenaza. Para entonces, Lena aún estaba detrás de mí por un poco de herencia y estaba actuando demasiado amable. Era agotador, honestamente. Incluso se disculpó una vez diciendo que todo era por los preparativos de su boda, que fue descuidada con nuestra relación y que debería haberla valorado más. Espera, en primer lugar, realmente no había una relación, solo eres una hermanastra que nunca acepté de todos modos. No estaba escuchando nada de esto, así que seguí rechazándola y no cambié de opinión sobre no darle nada de la herencia que me dejó mi papá. Supongo que eso la enojó bastante porque irrumpió en la casa de mi papá un día. Aún no había terminado con el proceso de mudanza en la casa de papá, ya que mi madrastra aún estaba sacando la mayoría de sus cosas. Ese día, Lena irrumpió en la habitación de papá, que técnicamente es mía ahora, y robó algunos artículos y posesiones costosas que tenía allí. Antes de eso, había colocado cámaras de CCTV en lugares estratégicos de la casa porque tenía un fuerte presentimiento de que algo de este tipo podría suceder. No la llevé a la estación de policía.
Quería algo que durara mucho tiempo, así que publiqué el video de ella robando, que fue capturado en la cámara de CCTV en el grupo de amigos de ella en las redes sociales. Hizo un gran impacto y alguien del grupo compartió en secreto el video al público. No estaba esperando que el resultado fuera así, pero no me arrepiento. Sus amigos vieron el video y estaban realmente avergonzados, así que se distanciaron de ella para que la gente no los tildara de ladrones también. Su mamá y su prometido vieron el video y también tomaron algunas medidas realmente drásticas. Su mamá, que siempre había puesto su imagen primero, no estaba lista para que Lena la arruinara por sus acciones descuidadas, así que la desheredó inmediatamente después de que el video surgió y su prometido, por otro lado, canceló la boda y cortó todos los lazos con ella. Honestamente, si me preguntas, esto no fue nada comparado con hacerme perder el funeral de mi papá. No creo que alguna vez la perdone por eso, así que esto me dio una paz mental que he estado buscando desde entonces. No sé, tal vez una especie de venganza. Espero que llegue a enfrentar completamente las consecuencias de sus acciones y, de nuevo, no me arrepiento ni un poco.